Por fin tenemos gameplay de la primera Skin Legacy que Activision va a regalar en la caja misión de Elite. Así es amigos, te mostraré su inspección, su efecto de muerte y cuándo se podrá conseguir. La XM4 será nerfeada y algunos snipers serán mejorados considerablemente. Nueva temática, evento de cut points y nuevos cambios en las armas. ¿Te gustaría saber qué otros cambios estarán llegando? Entonces te invito a que veas este video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo gameplay de la primera Skin Legacy gratis que estará llegando al juego y también hablaremos de otros cambios que estoy seguro te interesa conocer. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te quiero invitar a que te suscribas y que actives las notificaciones. Y si ya lo hiciste, muchas gracias y ahora sí pasemos a ver cuál es la información que te traigo el día de hoy. Te adelanto, está muy interesante. Lo primero que te quiero mostrar es el nuevo tráiler oficial de la nueva temporada número 1 y este llevará por nombre Abismo Congelado. Sí amigos, temática completamente ambientada en el abismo. No sé si recuerdan que hace un tiempo se había filtrado que llegaría un señuelo inflable que prácticamente es un equipamiento en el cual lo pones y despliega un clon. En teoría debió llegar en esta temporada, pero como sabemos ya va a terminar y no ha llegado, por lo que se piensa que llegará en la temporada número 1 o bien podría ser para futuras actualizaciones. Por supuesto podría llegar última hora, ya que en el juego se puede ver pero no se puede desbloquear. Ahora sí pasemos con lo que realmente nos interesa, la skin de caja misión de Elite. El arma de la caja misión de Elite ya se los había mostrado antes, ya que efectivamente se había filtrado cuál es y se los mostré, pero ojo que era en gameplay de consola. En esta ocasión tenemos gameplay en Call of Duty Mobile con todos los detalles de cómo se verá, y hay un detalle importante que debes tomar en cuenta y es que no será un ASM-10. Esto que estás viendo es la nueva skin Legacy gratis que los de Activision van a estar dando en la caja misión de Elite por conseguir 6 medallas de leyenda. En un inicio se pensaba que era una skin para la ASM-10, pero según información más reciente no es una ASM-10. Es una KN44. Ahora te voy a mostrar el diseño en partida para que la veas y observes y me digas qué opinas de la skin. Aquí se puede ver el efecto de muerte en partida, así como las balas trazadoras, y ojo que tiene una mira especial, pero esta mira se le podrá quitar sin ningún tipo de problemas. La mira de hierro la verdad es que es muy limpia, aunque eso sí, la KN de por sí en su forma base también tiene una mira súper limpia. En general el diseño está bastante decente, lo que sí me hubiera gustado es que le hubieran puesto mucho más efectos, ya que se ve bastante simple, o al menos es mi opinión. Quizás si le hubieran puesto un poquito más de humo o un poquito más de fueguito ahí al lado del arma saliendo, se viera más interesante, pero bueno, tampoco nos podemos quejar demasiado porque recuerden que esta skin se va a conseguir completamente gratis. La inspección está decente, pero no me impresiona tanto, ya que tenemos armas legendarias que realmente están brutales en inspección, por ejemplo la de Gundam o la RPD legendaria de contenedores, así que para hacer skin Legacy pudo ser mucho mejor. Me atrevo a decir que podría ser mejor la inspección especial, porque recuerda que con 6 medallas solamente conseguirás el arma base. Si quieres trazadoras y la inspección especial deberás conseguir 9 medallas. La caja misión de Elite se podrá abrir el siguiente mes de febrero cuando termine la próxima temporada, y aunque yo realmente sí apruebo esta arma, insisto, pudieron sacar mejor provecho. Lo bueno de esto es que la KN44 en la próxima temporada será mejorada, y amigos tendrá un pequeño bufeo. Los de Activision saben perfectamente que cuando regalan una skin la gente lo va a usar, y por ello quieren dar una sorpresa mejorando a la KN44. Para comenzar se le aumentará el perfil de daño, es decir, va a pegar un poco más fuerte. El multiplicador al antebrazo también se va a mejorar, y si bien es cierto con eso no se volverá meta, evidentemente será un poco más utilizable para la gente que no le da oportunidad. Sin embargo, la KN44 no es la única arma que sufrirá cambios, por supuesto que no. A continuación te mostraré los más importantes, porque tenemos sniper, tiradores y un arma meta que será nerfeada. Lamentablemente la VMP y la UCC9 no se van del meta, eso es lamentable, yo lo sé, otra temporada más, pero toca soportarlo. La XM4 será desmejorada amigos, así es, un arma que realmente está bien potente para igualadas. Se va a aumentar el retroceso de golpe de 0.6 a 0.9. Además el accesorio envoltura de serpiente sufrirá una reducción de retroceso de menos 50% a menos 15%, lo cual para ser sincero sí es un buen número a tomar en cuenta.
La Mac 10 Legacy costó $100 y se ve incluso más simple que la que van a regalar, pero hey, me estoy desviando del tema. A la Mac 10 se le va a aumentar la velocidad de sprintar al disparar y también se va a aumentar la precisión al disparar desde la cadera. En pocas palabras, esta arma será mucho más potente cuando rushes a corta distancia y sobre todo con mucha movilidad. La SO14 dejó en pañales al SKS, evidentemente la supera en absolutamente todo, pero los Activision dijeron hay que mejorarla para que realmente se pueda defender. Por esa razón se va a aumentar el perfil de daño y se va a reducir el retroceso de impacto de 1.4 a 1.1, a ver si así le hace competencia. Para la gente que le gusta usar sniper tenemos excelentes noticias. El Koshka, un sniper bastante letal a corta distancia porque apunta súper rápido, será mejorado. A este sniper se le va a aumentar el intervalo de disparo de 1180 a 1120, para no hacer el cuento largo va a tener más cadencia. Al Arctic 50 también la van a toquetear amigos, pero creo que no va a ser suficiente porque solamente le van a reducir un poco el tiempo de apuntado con la mira. Este bufeo le hubiera venido mejor a un DLQ-33 o a un Tundra para que se vuelva mucho más agresiva en igualadas. Pero si te faltan manos para usar los sniper, no te preocupes, es lo más normal del mundo, es mucho más fácil usar escopetas por ejemplo. A la AGR se le va a aumentar el perfil de daño de 25, 23, 19 a 27, 25, 22. Y para qué te digo más amigos, si ni así la vas a usar, ¿verdad? Estoy seguro. Al que sí podrías usar sin duda es la B57 o como era, BK57, ya que el rango de daño inicial se le va a aumentar de 10 metros a 12 metros. Además la recarga de 40 balas va a tener un multiplicador aumentado al antebrazo de 1 a 1.1 y tendrá una mejora de aumento de rango de daño. Como sabemos, se espera que en la próxima temporada número 1 esté llegando el nuevo personaje mítico que es el de Lazarus. En videos anteriores ya se los he mostrado y se espera que también lleguen ofertas interesantes, te las voy a mostrar. En la primera oferta se puede ver 120 code points y 50 tarjetas míticas de personaje, pero en la segunda se pueden ver ahora 160 code points y 100 tarjetas míticas. Ya para la tercera se pueden ver 320 code points y 200 tarjetas, pero ojo amigo, ten en cuenta una cosa, no sabemos si estas ofertas llegarán en la sección de lotes o llegarán en una especie de tipo mini pase donde compras uno, vas desbloqueando cada vez más recompensas. Esto lo digo porque así suelen llegar las tarjetas míticas de armas. Además recuerda que el evento Code Points dobles aún sigue activo y yo creo que es mucho mejor aprovechar este evento antes de que se vaya y no estas ofertas que seguramente no serán tan ofertas como uno piensa. Evidentemente en el tema de las armas hay más cambios, pero solamente te mostré los más interesantes porque hay unos que realmente no tienen sentido, que le aumentan un puntito de daño y demás. Yo creo que eso no hace ningún cambio, al menos en el juego. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante los haya informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de todos estos temas. También me gustaría saber qué opinas de la skin Legacy gratis. Evidentemente hasta que no salga en el juego en la versión final todo está sujeto a cambios para tenerlo bien presente. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir yo me despido y nos veremos hasta la próxima en otro próximo video.